Podcastination. Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Podcastination. Yo soy Alberto Moreno y estamos aquí en el estudio de grabación en Maniac, Guadalajara. Nuestro aquí diminuto pedazo del paraíso que ponemos todos los viernes para grabar este programa. Quiero agradecer a todos que han escuchado el episodio 1. Tuvimos una muy buena recepción, hemos recibido muchos comentarios y por favor no duden de hacernos llegar sus comentarios sobre el programa. ¿Estás hablando en serio? ¿Si nos escucha alguien o...? Sí, bueno, como pueden escuchar, ¿tienen los datos estadísticos? Cristian Domínguez, ahorita lo presento. Güey, adecuadamente. Tenía que decirlo, güey. No, está bien, pero sí nos escuchan, fíjate, Cristian. No mames, la verdad es que sí nos han escuchado, y no solo aquí adentro de la empresa, sino gente a la cual le hemos mandado el podcast nos ha escuchado. Mi mamá, gente a la cual papá. Expresamente le hemos pedido que escuche el podcast nos ha escuchado. Okay. Entonces estoy inmensamente agradecido por ello. Discúlpame, Roberto. No hay problema. Digo, bueno, ahorita explicaremos como el gimmick que trae Cristian en la tarde, ¿no? Pero quiero decirles que tenemos ya las redes sociales up and running. En Twitter nos puedes encontrar como @podcastination. Eso es @podcastination con una N al final, más bien con 2 N's al final. También como Podcastination Podcast, si lo buscan ahí en la barra de búsqueda seguramente sale. En Instagram también estamos como @podcastination N. Y en Facebook también estamos como Podcastination nada más. Podcastination normal, ahí lo buscan y tenemos nuestro logo. Y nos pueden dar like en el Facebook, nos pueden dar follow en el Instagram y en el Twitter. Y ahí estaremos subiendo posts de las grabaciones, de los invitados próximos, anuncios, etcétera. Entonces muchas gracias por seguirnos y por estar al tanto de el podcast. Y este es el episodio 2. Y en el episodio 2 tenemos a Cristian Domínguez. Bravo, bienvenido. Oh my God. Gracias. Cristian Domínguez. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oh, muy bien, muchas gracias. Ya hiciste tu presencia sabida. Tenía que comentarlo. Tienes que comentar que nos escuchan aquí. Pues sí, episodio 1. Toda la gente que nos escucha, pues ¿quién, güey? Sí, ¿no? toda la gente que nos escucha. O sea, si estás escuchando este podcast, estás escuchando este podcast. Es una verdad de la vida. ¿No? Sí. O sea, estás muy bien. Así es. Y pues Cristian Domínguez es el jefazo maestro. Cristian es el shogun samurái de MNK. Ninja. De MNK, que es ¿cómo se definiría? ¿Es como la empresa matriz? ¿Qué es MNK? Pues sí, es el corporativo. El corporativo. Corporativo, dueño de las compañías paraguas. Uh-huh. Que engloba, como donde trabajamos. Este podcast es parte de ese corporativo, ¿no? Es parte. Yo no sabía, güey, pero. Pues aparentemente eres dueño de un podcast ahora, así como tienes acciones. No soy dueño, pero tienes acciones en el podcast, supongo. Está muy perro. Felicidades, güey. La neta quiero expresamente decirles, Pepiu, no te veo porque me está tomando esta mierda roja que está aquí enfrente. Es nuestra espuma antirruido. A Josecito, a Basana, güey, a ti. La primera vez que escuché el podcast, el primer episodio, junto con toda la audiencia, güey, que nos escucha, dije, no mames, güey, qué chingón está, qué bien se escucha, qué bien producido. Felicidades, la neta es que muy chingón. Muchas gracias. Y significa mucho viniendo de ti, quien es básicamente el dueño de nuestro podcast, lo cual está muy a todo dar. Pues, entonces MNK es este gran paraguas que engloba Maniac, pero realmente tú eres fundador de Maniac. Fue la primera empresa que empezó toda esta onda de MNK, ¿no? Fue la primera compañía, sí. La primera compañía. Sí. Y de ahí, antes, o sea, hace rato tú eras CEO de Maniac, ¿lo fuiste desde que empezó? Sí. Y ahora has movido a pastos más verdes. Uh-huh. A hacer lo que te gusta en la vida y tener juntas, etcétera. Exactamente. ¿Te late tener juntas? Yo era un CEO con un perfil más comercial. Ok. Entonces mi actividad ahora es más como de relaciones públicas, si así lo quieres llamar. Uh-huh. Entonces sigo teniendo juntas de clientes, etcétera, pero ya no estoy activo en la compañía, ¿no? Ya hay un CEO. Uh-huh. Mucho más chingón que yo, obviamente. Por eso está ahí. El invitado de nuestro primer episodio, ¿no? Ese señor. Héctor García, sí. CEO de Maniac. Y yo estoy en otra posición estratégica, ¿no? Ya. Y cuéntanos un poquito de cómo empezaste, tu familia, cómo creciste y luego cómo llegas a fundar Maniac. O sea, ¿por qué fundas Maniac, no? Bueno, Maniac nace en 2010, mayo 2010. 14 de mayo de 2010. Uh-huh. Primera factura emitida. De ahí es la fecha del aniversario
que por cierto se nos pasó celebrarlo este año. No nos pasó. Tuvimos sí, cierto, un se me 6 hecho de olvidaba, cupcakes. Sí, se me va el pedo, güey. Era un 9. Era un 9 hecho de cupcakes. I'm sorry. Desde ciertos ángulos parecimos. Rigoberto, perdón. No, aquí estamos. Maniac se funda en 2010. Nace con la idea de empezar Yo estaba estudiando ingeniería electrónica en el TEC de Monterrey. Ok. Y cuando me dicen a qué se dedicaban mis compañeros de la escuela, dije, no mames, güey, yo no quiero hacer eso, ¿no? O sea, gente que estaba trabajando en Intel, en IBM, o sea, sin ofender, obviamente, ¿no? O sea, pero cuando me di cuenta de cuál era como el espectro de trabajo, decía, no mames, yo no puedo estar encerrado en una oficina todo el día, ¿no? O sea, claro. no soy así. Como que no me había dado cuenta de ese espectro que tenía en la carrera en ese momento, ¿no? Entonces dije, tengo que hacer algo. Y quería utilizar como la parte electrónica o de software para cosas más divertidas, ¿no? Y lo empecé a enfocar hacia la parte de marketing, mercadotecnia, publicidad. Y así empezó Maniac. 2010 empezamos a trabajar con marcas como Adidas, Corona, para hacer cosas interactivas para sus campañas, ¿no? Y así fue como empezó Maniac. Empezó pues literalmente en un cuarto de servicio. Y así, bueno, a su vez fue creciendo y así está hasta donde estamos el día de hoy. ¿Y cómo encontraste el terreno de juego cuando empezaste a hacer la empresa? Porque una de las cosas como no todo mundo empieza su propia empresa, ¿no? O sea, hay banda que sigue y de repente dice así como, no quiero, por ejemplo, eso, no quiero seguir un camino. Por ejemplo, o sea, en Toluca todo el mundo se va a General Motors, por ejemplo, que yo estudié allá la carrera y era como el camino normal, es como General Motors o HCBC, que tienen un campus muy grande en Santa Fe que le decían campus HCBC porque todo el mundo se iba a chambear para allá, ¿no? Okay. Pero realmente uno de los como miedos que tiene la gente que empieza su empresa es eso, o sea, como que sea difícil, que no encuentres clientes, que la empresa fracase en poco tiempo. ¿Cómo encontraste tú el terreno cuando empezaste Maniac? ¿Sabes qué? Estuvo muy cagado porque siempre fui siempre como que me valió madre todo. Entonces para mí no había miedo, porque pues todo se me hacía pues relativamente, o sea, como hacía las cosas, la verdad es que al ahí se va. No tuve ese miedo, entonces creo que lo pude hacer porque no tenía miedo. Inconscientemente, ¿no? O sea, si a lo mejor hubiera tenido como esa barrera del miedo, pues a lo mejor no lo hubiera hecho. Claro. Entonces creo que me di cuenta que lo pude hacer porque literalmente no me importó, o sea, para mí era paso uno, pues algo busco, trato de vender y de ahí en adelante. O sea, nunca hubo un miedo detrás. ¿Y esto lo hiciste mientras estabas en la carrera? O sea, mientras estás en la carrera empiezas la empresa. No. Eso, la empresa la fundé cuando tenía como 23, 24 años, más o menos. Ok. De la carrera, no terminé mi carrera. Desistí en séptimo semestre. Órale. Y me salí de casa de mis papás y me fui a vivir solo, etcétera. Y entonces estuve trabajando con un amigo y ya después pues decidí que esa no era la chamba que yo quería hacer cuando estaba trabajando con esta persona y decidí a emprender, ¿no? O sea, ya tenía un poco más o menos claro qué era lo que quería hacer. Mi esposa actual me ayudó muchísimo. O sea, prácticamente iniciamos juntos porque también le pedí que renunciara a su trabajo. Ya. A ese grado no me daba miedo, ¿no? Claro. O sea, yo renuncio, tú renuncia y a ver qué chingados vamos a hacer. O sea, ya sabía más o menos qué queríamos hacer y así fue como empezamos, ¿no? Con una mesita del Sam's, en un cuarto de servicio de una casa en la que estábamos viviendo y literalmente empecé a hacer llamadas de la sección amarilla, güey. Ya. De hola, ¿cómo está? Me comunico, ¿no? Sí, claro, haciendo el push. Es el push inicial. Así fue como empezó Maniac. Ya. Fíjate, y ahora pues ya, o sea, después de eso, o sea, después de que me imagino que empiezas a hacer como pedidos que tienen un poquito más de éxito, empiezas a tener clientes de más alto perfil y llega un punto en el que tú empiezas como a fundar otras empresas, ¿no? Sí. ¿Esto por qué fue? ¿Porque querías diversificar? ¿Porque había cosas que no podías hacer como Maniac? Bueno, ahí es que hay una transición muy, muy importante en todo esto, ¿no? O sea, la primera es, llegó un momento en que empezamos a crecer como Maniac, nos mudamos de ahí a otras oficinas. Y una vez que esto sucedió, pues había un punto en el que ya estábamos relativamente estables, ¿no? En México, en Guadalajara, en diferentes partes. Y me entró la inquietud de ir a Estados Unidos. Ok. Entonces fui a Estados Unidos
porque quería vender en Estados Unidos, y ahí aprendí el tema del enfoque hacia las cosas, ¿no? Porque Maniac antes hacía de todo. O sea, Maniac hacía software, Maniac hacía hardware, Maniac hacía social media, Maniac hacía 3D. Y era, o sea, sí, estaba muy chido porque era una combinación de muchas cosas que no tenían empresas, no tenía el valor que muchas empresas no estaban aportando en ese momento, sobre todo en temas de marketing. Localmente. Entonces estaba padre, ¿no? O sea, venían mezcla de muchos conocimientos y estaba muy, muy divertido. Y cuando voy a Estados Unidos me doy cuenta que pues el enfoque es lo más importante, ¿no? Entonces cambiamos el enfoque 100% a software. Y empezamos a segmentar las compañías, ¿no? Y las compañías, algunas de las compañías empiezan a nacer de eso, ¿no? O sea, de un área de Maniac que tenía 3D, entonces hizo una compañía específicamente 3D que vendía solo a clientes que necesitaban ese servicio. Se hizo una compañía de social media, ¿no? De inteligencia de datos, redes sociales, marketing digital, que es ahora New Studio. Sí, que ya una vez que lo separas, ya eso se puede especializar en más cosas, me imagino. Exactamente. Que todo como englobado y estar como picándole a... Sí, fue una estrategia sin querer, que a la hora de ir a Estados Unidos, como que los gringos son muy de, pues enfócate solo en esto, ¿no? Entonces Maniac se enfocó solamente en software y UX UI. Y en la segmentación de esas compañías fue cuando se empieza a hacer como el corporativo. Y aparte, pues yo soy una persona inquieta, ¿no? O sea, siempre me ha gustado como veo un problema y quiero ver cómo lo soluciono y cómo de eso se hace un negocio. Y me gusta como, no puedo estar como siempre en el mismo lugar, ¿no? Entonces he estado haciendo ese tipo de cosas. Y ahí salió otra compañía que se llama Hey, que ya no, o sea, no pertenecía o no era de la segmentación de las compañías que venía de Maniac, ya es una empresa de servicio al cliente. Y así ha ido evolucionando, ¿no? Hasta que se hizo el corporativo MNK. Y ya eso se crea para tener todas abajo de eso, ¿no? Así es. ¿Tú eres de aquí de Guadalajara? No. ¿De dónde eres? Dale un trago a la coca, ¿no? Yo soy del Distrito Federal. ¿Eres del CDMX? ¿Tu familia allá? Sí, yo nací en México, en Ciudad de México. Y mi papá se vino a vivir a Guadalajara cuando yo tenía 4 o 5 años. Entonces prácticamente soy del DF, pero pues, prácticamente toda mi vida viví aquí. Entonces aquí empiezas con las empresas, ¿no? Sí, fundas aquí. ¿Y por qué aquí no, por ejemplo, irse al DF, por ejemplo, que también allá hay mucho industria de IT o mucha industria de corporativos? Es una pregunta complicada. La verdad es que me cae muy mal el DF. Sí, no, también, no creas que no. O sea, no me cae mal la gente, obviamente. Me encanta la gente del DF. Yo soy del DF. Es verdad. Pero vivir ahí es muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que no todos pueden vivir en el DF. Entonces, no. Nunca estuve acostumbrado a vivir en el DF. Pues ya estaba aquí, ya conocí a ciertas personas. O sea, me refiero ya conoces a alguien, por lo menos que te empieza a hacer equipo, que te presenta con alguien más y fue la manera más sencilla, ¿no? De empezar. Ya. ¿No cruzó por tu mente ni fundarla allá? No. Ni luego mudarla allá. No. Aquí estás muy Alguna vez se me ocurrió abrir Distrito Federal. Llegamos a tener ventas en DF. Todavía tenemos como algunos aliados en México o gente que distribuye la marca en algunas de las compañías, tanto New Studio como Hey Maniac. Pero no. O sea, me dicen, ¿cuándo vienes al DF? Nunca, güey. No quiero ir. Sí, claro, prefieres evitarlo. Y bueno, entonces ahora platicando un poquito sobre que aquí en Guadalajara parece que hay muchas empresas, tanto de software como de servicios tecnológicos. Tenemos como una meca que es lo que quieren hacer de ese tipo de empresas. ¿Por qué crees que eso pasa aquí? ¿Por qué creo que eso pasa aquí? Porque crees que aquí hay tanto. O sea, es que también el equipo y yo platicábamos, por ejemplo, de cómo Guadalajara es donde que quieren tener la ciudad digital. De repente aquí está Intel, está HP, está Wiseline, ¿no? De que está Tiempo. Yo creo que es un tema de yo me acuerdo cuando iba a empezar la carrera, pues ya estaba Intel, ya había empresas relativamente grandes, ¿no? No estaba Oracle, creo, todavía, no me acuerdo. Ya estaba IBM, ya estaba HP, ya estaba Intel. Entonces como que ellos empiezan a tener o a tener el personal adecuado para todo el tema de TI, ¿no? Y entonces de ahí viene una ola de que las escuelas necesitan sacar más personal para estas compañías y empiezan a empujar el tema de reclutar gente de prepa para que estudien software, electrónica y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde empiezan a hacer todo, ¿no? Una o dos compañías que al principio fueron
pues relativamente pequeñas en lo que iniciaron su operación aquí. Pequeños me refiero a lo que fueron haciendo y después lo fueron expandiendo. Y conforme a la necesidad de más personal, las escuelas se dedicaron a invertir en tener más gente capacitada para estas compañías y empezaron a hacer convenios y entonces empezó a ser más grande, ¿no? Y ya posterior a eso, pues ya se dieron cuenta que aquí había personal capacitado para poder hacer lo que necesitaban las compañías de software. Y entonces viene Oracle y viene IBM y vienen todas las demás compañías, ¿no? Yo creo que eso es lo que sucede. Sí, pues, esa es mi teoría, ¿no? Y bueno, obviamente ya también los pinches gobernantes se quieren parar el cuello y dicen, no, sí, es que estamos generando un chingo de empleos y estamos siendo el Silicon Valley de México. O sea, que no mamen, güey, ¿no? O sea, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas es una mamada, Silicon ¿no? Valley de México? Es una mamada. Para mí el Silicon Valley, nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar en San Francisco, el Silicon Valley es una ciudad o es un área en donde hay mucha creatividad, hay mucha propiedad intelectual. Hay nuevas compañías, ¿no? Y se respira en el ambiente, ¿no? Todo el mundo quiere hacer negocios, todo el mundo quiere fundar una startup. Hay mucha apertura en el compartir ideas. Y Guadalajara no es así. O sea, lo que están haciendo en Guadalajara es vente Intel, te vendo cosas baratas. O sea, más bien que digan que es el pinche China de México, cabrón, ¿no? Para el software, no el Silicon Valley de México. Ya. Entonces, o sea, yo no veo que el gobierno esté apoyando la propiedad intelectual, porque además eso es un tema complicado para las nuevas compañías. ¿La propiedad intelectual? No, el tema de una empresa, una startup, tú quieres abrir tu startup, no puedes competir con los sueldos que tiene Intel, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué se viene aquí? Por un tema de sueldo, cabrón, ¿no? Porque le sale más barato. Entonces, toda esa operación. Y además, la gente les concesiona terrenos y les perdonan impuestos porque, pues, evidentemente quieren generar empleos. Y está bien que generen empleos, ¿no? O sea, para mí está chido que exista una competencia para nosotros como empresarios en el tema de cómo podemos darle mejores prestaciones a la gente que trabaja con nosotros. Eso está excelente, ¿no? Porque eso pone un estándar y eso me parece muy chingón. Pero de ahí a que digan es el Silicon Valley de México, pues no mames, güey. O sea, yo no he visto que el gobierno impulse esa propiedad intelectual, esa creatividad, esos startups que ha hecho en Silicon Valley como tal en Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que hay una diferencia abismal, cabrón. Sí, bueno, realmente siento que también la expresión del Silicon Valley mexicano es una estrategia de marketing por lo que mencionas, ¿no? Una mamá. ¿Cómo has sentido tú la competencia de ser un empresario me imagino, pequeña, mediana empresa? Es como, o sea, Maniac es mediana, sí, claro, empresa. Sí, pequeña, mediana. ¿Cómo has sentido la competencia de los grandes corporativos de IT en estos 9 años que tiene Maniac como de funcionamiento? ¿Has tenido que competir con sueldos o cómo sentiste como cuando estabas empezando, contratando ingenieros, etcétera? Sí, es complicado, ¿no? O sea, porque no... Yo siempre he dicho que es muy diferente traer dólares de Estados Unidos y gastar en pesos en México que ir de México e invertir en pesos a gastarlos en dólares en Estados Unidos, ¿no? Que eso fue parte de lo que nosotros hicimos. Entonces fue un camino para recorrer complicado. O sea, teníamos muchas cosas de entrada, pues la moneda estaba completamente en contra, ¿no? Para esos grandes corporativos que ganan en dólares y vienen a invertir en México y luego tienen todas esas concesiones del gobierno, de quien tú quieras, pues hay muchas facilidades, ¿no? Para nosotros no. No éramos nadie en ese mundo y teníamos que empezar a hacer un nombre, ¿no? Entonces, así definitivamente ha sido muy complicado y hemos tenido que aprender cómo podemos encajar de mejor manera para ser competitivos para la gente que trabaja y obtener los mejores perfiles de desarrollo. Claro, eso es importante. Eso es lo más difícil, ¿no? La parte de recursos humanos, es decir, reclutar al personal que creemos que es el adecuado que trabaja con nosotros, porque además creo que Maniac tiene más diferencias con otra compañía, ¿no? O sea, aquí es una empresa donde existe más la camaradería, donde los perfiles de desarrollo no son completamente geekies, ¿no? También están muy enfocados a diseño. Yo siempre le llamo como un desarrollo con sentido común. Okay. ¿No? Que es la mezcla de creatividad, diseño, desarrollo. Y eso es lo que nos separa de otras compañías, ¿no? Que están en el mercado.
Imagino que han tomado decisiones, porque también una empresa de 9 años creo que puede tomar varios caminos en cuanto a either crecimiento o enfoque para precisamente como definir cómo son como empresa. Imagino que usted ha tomado decisiones sobre el tamaño de la empresa, no solo eso, y también como el perfil de las personas que contratan para diferenciarse de los demás. No sé si... Sí, claro. Sí. Cuando fuimos a Estados Unidos, por ejemplo, que te platicaba como este reenfoque de marca, cambiamos todo. O sea, cambiamos desde hasta el logo, la manera en la que teníamos que reclutar al personal, porque ya tenía que hablar inglés, obviamente. La manera en la que se tenían que hacer las cosas. Cambiamos muchas cosas. Entonces, sí tuvo que haber una introspección en el ADN de la compañía y ver cómo podíamos cambiar para mejorar y poder ofrecer el servicio que estamos ofreciendo a Estados Unidos. ¿Cómo sientes la diferencia entre porque pues parece que hay parteaguas que es la ida a Estados Unidos? ¿Esto cuándo fue? Esto es 2014. Es un verano del 2014. Estamos hace 5 años más o menos, ¿no? Y ahí cambia la empresa de enfoque. ¿Y cómo has sentido como ese cambio a cómo estabas chambeando antes, a cómo estás chambeando ahorita, trabajar con empresas de Estados Unidos, etcétera? Pues la verdad es que hay muchos más clientes que tienen como cierta noción de qué es lo que quieren. Hay menos regateo, por así decirlo. No hay... Las grandes diferencias es que trabajas por hora en vez de trabajar por algo que le llaman fixed fee, ¿no? Que es un presupuesto que aquí pues la gente no... O sea, tú le dices, oye, pues es que lo voy a hacer por horas y te mientan la madre, ¿no? Te dicen, yo tengo tanta lana. Pues sí, güey, pero el software no es así. O sea, el software va cambiando, puede mejorar o pueden salir muchas cosas en el camino y no puede ser con un precio fijo, ¿no? Claro. Eso, o sea, es muy cagado porque yo a veces digo, a veces llega la gente y dice, pues ¿cuánto me cuesta la cura del cáncer? Pues no mames, güey, ¿no? O sea, déjame calcular a ver cuánto sale y pues te la vendo. Pues no, güey, o sea, no es así. Entonces requieres mucho más tiempo, organización, project management, diseño, sobre todo si estás involucrado en el tema de diseño. Claro. Hay muchas cosas que son ambiguas, ¿no? Y sobre todo también cuando hay personas que llegan y no saben qué es lo que quieren hacer. Entonces la diferencia ha sido esa, en Estados Unidos te pagan por hora y es muy diferente, es decir, bueno, oye, que hay que cambiarle, hay que quitarle, pues sí, eso se va a ir sumando a las horas que se están cobrando y pues se pagan, ¿no? Es una gran diferencia, hay más orden en algunas cosas, no siempre, no es el 100% de los casos, también cada quien es lo mismo. Ajá. Y definitivamente el tipo de cambio, pues la moneda nos ayuda mucho. Que quiero aclarar, y esa parte es importante, nosotros empezamos con un rate de introducción a Estados Unidos y conforme hemos ido avanzando la compañía ha crecido. Es decir, mi objetivo no es ser una compañía maquiladora en Estados Unidos, ¿no? O sea, estamos a la par o somos mejores que muchas compañías que en Estados Unidos están dando el mismo servicio que nosotros. Entonces, cuando hay clientes que me hablan y me dicen, oye, pero ¿por qué cobras esto si estás en Guadalajara? Pues chinga tu madre, güey. O sea, así viva en Mazamitla, cabrón. Ajá. Te estoy cobrando por lo que sabemos y por la expertise que tenemos y por las compañías con las que trabajamos. No porque esté ubicado en Guadalajara te tengo que cobrar menos, ¿no? Claro, que es una misconception, es una creencia errada de trabajar con clientes americanos, porque también, claro. y mi experiencia como empleado ha sido mucho tiempo que me hablan para chambas de que estrenamos para Estados Unidos, entonces, pero te vamos a pagar tanto, porque al final ellos cobran bien poquito, porque son de México, bla, bla, y ahí es una cadena que pues al final no termina bien, ¿no? Sí, nosotros no estamos en ese rubro, ¿no? O sea, yo le digo a esa gente que me viene con esos statements, les digo, no, pues es que yo no compito con México. O sea, yo estoy compitiendo. O sea, yo no compito con otras compañías de Guadalajara. Aquí es un servicio barato, pues vete a la India, vete a Polonia, vete a otro lugar, cabrón, ¿no? Sí, porque hay. Sí. Yo no soy esa persona que estás buscando. No queremos trabajar contigo, ¿no? Porque ya sabemos cuál es el futuro de esa relación. Entonces, mejor preferimos decir no, y seguir adelante. Entonces, yo sí trato de empujar mucho ese tema de para empezar, no somos una agencia de staffing, ¿no? La gente que está aquí aporta muchísimo a las compañías con las que trabajamos en temas de cómo solucionar los problemas, en temas de diseño, en temas de las mejores prácticas para desarrollo de software, cómo pueden ellos, aunque no se registre esa propiedad intelectual como nuestra, como tal, cómo sí aportan para que las ideas que ellos tienen
esas compañías sean exitosas. No es como, oye, necesito 20 programadores. Simón, te pongo un chingo de gente y órale, cabrón, ¿no? O sea, sí tiene mucho que ver la opinión que tienen estas personas que están trabajando con ellos en esas compañías en Estados Unidos. Entonces sí empujó mucho para que no sea ese Intel, cabrón, ¿no? O no sea ese, pues cualquier otra compañía, ¿no? Que nada más utilizan a las personas porque aquí está barato y se acabó, ¿no? O sea, tratamos de ir un poquito más allá. No somos un staffing agency, como le llaman. Ya. ¿Cómo te llevas con el resto de la banda de Guadalajara? Como mal, que, muy mal. Ok. No es cierto. Está muy cagado, ¿no? Porque yo creo que está muy segmentado, cabrón. Alguna vez me invitaron pues te invitan a esas chingaderas de grupos de empresarios y jóvenes y no sé qué. Y luego te das cuenta que la gente que está ahí son hijos del güey, del dueño de no sé quién. Uh-huh. Y entre ellos mismos organizan como sus concursos y gana el hijo del dueño de no sé cuál. Entonces te das cuenta que, bueno, a mí en lo personal se la pasan desayunando, se la pasan en cotorreo, en ruedas de prensa y la chingada. Y entonces yo les decía, oye, cabrón, ¿y cuándo trabajan? ¿No? O sea, ¿cómo está este pedo? O sea, ¿cuándo vendes o qué pedo, cabrón? O sea, ¿tu empresa funciona sola, güey? ¿O ajá, tu papá te da dinero, güey? ¿O cómo está este pedo, no? Sí. Entonces me di cuenta que esa madre no es sostenible para mí. A mí me gusta estar pues buscando nuevas oportunidades y otras cosas y no tenía ni el gusto ni el tiempo para estar en ese ambiente, ¿no? Entonces creo que ese es un segmento. El otro segmento, creo que pues hay gente que es a toda madre, que me cae muy bien, que trae nuevas ideas, que trae muchas ganas de apoyar, que compartimos un chingo de pensamientos y es gente muy, muy chambeadora, ¿no? Entonces también son como diferentes segmentos, ¿no? Entonces hay con algunos que te llevas bien y con algunos que pues definitivamente no concuerdas, ¿no? Y yo trato de ser muy, muy directo y a veces casi no tengo filtros. Entonces también por eso no sirvo para esas chingaderas de ven y a la cámara de no sé qué. Ajá. Ponte traje. No mames, güey, pues ¿para qué, güey? ¿No? O sea, a mí me gusta andar de chanclas, cabrón, porque hace calor, ¿no? Ajá. Entonces el Mark Zuckerberg mexicano. Sí, ese es un poco como exagerado. Mark Zuckerberg, pero en chanclas. Eso es un poco exagerado. Como el Larry Bird, ¿cómo se llama? Larry Bird, el de Google. ¿De Google se llama Larry Bird? Es Page, amigo. Larry Page, there you go. ¿Quién es Larry Bird? Creo que es jugador de básquetbol. Sí, no sé. Okay. Pero yo creo que sí, está muy segmentado, ¿no? Hay gente muy creativa, muy chingona en Guadalajara, muy artística. Uh-huh. Mucha gente que yo admiro y con la que me encanta llevarme y salir y comer y compartir muchas cosas. Y hay mucha gente que me da hueva, ¿no? Entonces, pues yo creo que como en cualquier lugar, ¿no? O sea, no es la ciudad. Es el segmento de diferentes personalidades, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado el asunto de las relaciones interpersonales desde que empezaste en Maniac? Me interesa ver, porque luego uno escucha que o sea, siempre que haces una empresa, siempre que tienes algo como que produce dinero, etcétera, pues mira, hay distintos tipos de bandas, ¿estamos de acuerdo? O sea, tienes amistades que parecen amistades, que luego no lo son, luego tienes partnerships que no funcionan, etcétera. ¿Cómo has sentido como porque cuando empezaste en Maniac no habías tenido otra empresa antes, ¿o sí? No. Empezaste como de cero a ser entrepreneur. Entonces, ¿cómo sentiste ese camino? Aquí en Guadalajara. Había empezado vendiendo madre y media, ¿no? O sea, uh-huh, comprando en un lugar y vendiendo cosas. Y pues sí, obviamente comerciante, ¿no? Uh-huh. Pero cambia por completo la perspectiva cuando pues ya necesitas tener un equipo de trabajo, tienes que llevar contabilidad, toda la parte fiscal, legal y hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces ahí pues te abres por completo el panorama y ya tienes que empezar a hacer ciertas estrategias, a lidiar con diferentes personalidades, con clientes, proveedores, uh-huh, compañeros de trabajo. Ahí, bueno, ya hay un camino completamente distinto, ¿no? No ha sido nada fácil. Ha habido muchas altas, muchas bajas, mucha felicidad, mucha decepción. Uh-huh. Pero siempre he pensado que en el camino tienes que ir como administrando esos madrazos, ¿no? Cuéntanos de un fracaso fuerte. Un fracaso fuerte. Pues yo creo que los que más me duelen a mí personalmente es cuando hay gente en la que confías mucho, uh-huh, y de repente te das cuenta que no es lo que esperabas. Para mí eso es un gran fracaso, porque yo creo que la gente que trabaja contigo, que son compañeros tuyos de trabajo, es responsabilidad tuya saber que todo está bien o que hay una buena relación y que va a existir esa buena relación y tienes que alimentarla, ¿no? Uh-huh. Pero cuando esas personas
se van o te traicionan de alguna manera o crees que te traicionan de alguna manera, eso es cuando te pega más fuerte, ¿no? O sea, para mí ese es un gran fracaso. Porque algo no hiciste en el camino que los hizo hacer lo que hicieron. Ya. ¿No? O sea, no es como que me siente y diga, qué poca madre, es su culpa. No, cabrón, es tu culpa, ¿no? Porque algo hiciste mal para que esa persona reaccionara de esa manera. Entonces, para mí eso es un gran fracaso. Para mí ese fue un gran fracaso. Y luego uno cabroncísimo fue las primeras veces que estábamos yendo a Estados Unidos. Yo pues tengo un perfil más de ventas, ¿no? Entonces en México pues se me facilitaba un poquito más platicar con las personas, vender, hacer, etcétera. Y las primeras citas que estuve en Estados Unidos, recuerdo que una vez salgo de una cita de una agencia en Estados Unidos antes de que tuviéramos un gringo de vendedor. Y salgo muy frustrado porque decía, no mames, cabrón. O sea, había 8 cabrones en la sala y yo les quería vender y no pude. O sea, me di cuenta que esa madre me estaba sobrepasando. Ya. Cuando para mí hubiera sido un poco, pues relativamente más fácil hacerlo en México, ¿no? ¿Te sentiste fuera de tu completamente? O sea, completamente. O sea, me paré frente a la gente y me sentía mal porque no podía venderles, cabrón. O sea, no había ese factor wow para ellos, no había. No sé qué fue lo que pasó, que cuando salgo de esa reunión dije, necesitamos contratar a una persona de Estados Unidos. O sea, yo no voy a ser capaz de hacer esto. Y no porque no sea capaz, necesitamos buscar una estrategia. Y si en lo que yo me trato de capacitar para que eso suceda, pues no mames, pueden suceder 2, 3, 4 años, ve tú a saber lo que sea. Claro. Y nos va a llevar mucho más tiempo. Entonces necesitamos una persona de Estados Unidos para que venda. Y sí, efectivamente contratamos una persona que radicaba en Estados Unidos, completamente gringo, cabrón, y las ventas pues cambiaron por completo. Ya. Órale. También como eso ha habido un chingo, ¿no? Has tenido también varios como satélites, ¿no? De ventas en distintos puntos de la República y Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero ahorita ya casi no hay de esos, ¿no? No, ahora anteriormente quería comerme al mundo, ¿no? Entonces oficinas en Tokio, acá, Praga. Sí, no, por el uso horario. Zimbabue. No, Alberto. No. Alibaba. Sí. No, Patolandia. Sí, en Nababua. Sí, como en la tierra de Aladín. Sí, Alababua. ¿Qué no es ahí? Agrava, se llama Agrava. No sé, Roberto, pero. Tierra de Aladín se llama Agrava. Sí. No, es una nota como para los cursos del podcast. Tierra de Aladín se llama Agrava. Ok, muy bien. No, se llamaba de otra manera. Se llama Agrava. No, el güey era Príncipe Ali. Ajá. De Alibaba. No, pero es ahí es Aladín, pero ay, que se nos está cayendo la espuma. Qué pedo, güey, se está cayendo el set, güey. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Está chido? Ok. Bueno, entonces, ¿qué te estaba diciendo? Sí, al principio, pues sí, te quieres comer al mundo y dices, bueno, cuando funciona en San Francisco, pues ahora quiero ir a Nueva York, y ahora quiero ir a Los Ángeles, y ahora quiero ir a todos lados, ¿no? Entonces al principio sí era como, ahora hay que buscar aquí, hay que buscar allá. Evidentemente y eventualmente llegamos a esos lugares mucho más lento de lo que yo esperaba. Y ahora tratamos como de recentralizar la parte comercial y hacerlo directamente desde aquí de México, ¿no? No porque no sea sostenible, sino porque pues tratamos de hacerlo con un poco más de conciencia. ¿Has tenido problemas por estar en Guadalajara? O sea, por no estar, por ejemplo, en Monterrey o en el DF, por ejemplo. No. O nunca, la situación geográfica nunca ha sido como un asunto. Fíjate que en absoluto. Yo creo que las compañías tienen ciertas personalidades, ¿no? Y nosotros hemos impreso una personalidad a la compañía y a su vez, pues deben de ser compatibles con otras compañías. Entonces, algo que creo que hemos sabido hacer es decirle no a las empresas con las que no nos gusta trabajar, claro, y decirles que sí a las que sí nos gusta trabajar. Y cuando hay algo que no nos gusta, somos muy directos. Les decimos, ¿sabes qué? Esto no está chido, no me gusta, o lo cambiamos o seguimos adelante. O sea, no sé cuál es la palabra adecuada. No nos dejamos guiar porque es una relación comercial y pues claro, es que es el cliente y me va a pagar. O sea, la verdad no es están que, aquí para lamer botas. Exactamente. ¿No? O sea, no lo hacemos así y creo que eso lo hemos sabido hacer bien. Entonces, conforme esa personalidad, hay muchas otras cosas que se deslindan de eso, ¿no? Es que estén acostumbrados a que nosotros estemos en esta situación geográfica, que las cosas son offshore, ¿no? Tenemos oficinas en Guadalajara y ustedes están en Estados Unidos y ustedes no tienen problema con eso. O sea, siempre tratamos de ser como muy abiertos cuando iniciamos una relación comercial. Y ese tema también nos ha servido mucho, ¿no? O sea, el ser muy directos y nos evita problemas, ¿no? Yeah. Y cuando vemos que existe algún indicador de que pues algo no puede salir bien en la relación, preferimos decir que no queremos,
no somos compatibles como esas personalidades y preferimos seguir adelante y buscar con quién sí. Sí, porque eso evita al final muchos problemas a largo plazo, ¿no? Sí, la poca experiencia que tenemos en el trayecto que hemos recorrido nos ha llevado a eso, ¿no? A decir quién sí, o sea, son compatibles esas personalidades y quién no, y a decir no en el camino. Entonces eso también nos ha ayudado y nos ha evitado muchos problemas, ¿no? Que ya hemos tenido anteriormente. Ya. ¿Y les ha traído otros problemas? ¿O tú consideras que es más también, pros que contras? No, hay más pros que contras, pero también luego mucha gente, sobre todo a veces cuando hay clientes que están aquí en México, que quieren trabajar con nosotros y no podemos porque la gente está pues tapada de trabajo, les decimos que no, dicen, qué pinches malinchistas. Pues no, güey, o sea, la gente está chambeando todo el puto día y no lo voy a tener, o sea, es un círculo vicioso. Entonces, o sea, igual ya empezamos a abrir un área de México, pero al principio era así como que, qué divas, ¿no? O sea, no quieren trabajar con México. Pues no, güey, o sea, no es eso. O sea, ya sabemos que trabajar con ciertas personalidades nos causa un problema y por eso decimos que no. O ya sabemos que nuestro modelo de negocio es muy específico y entonces pues preferimos seguir en lo que estamos y lo que hacemos bien y no desviarnos, ¿no? No, y aparte, honestamente, ¿qué importa si te critican mientras tú sigas vivo, sabes? Porque luego el problema es así como, sí, no me quiero Estados Unidos y luego se va a la quiebra tu empresa. Claro, yo creo que es el único contra, ¿no? ¿Que se vaya a la quiebra tu empresa? No, el único contra que la gente te diga, no, pues es que queribas. Claro. O sea, esas han sido las cosas más malas, ¿no? Que las buenas. Ya. ¿Y qué clase de gente te ha criticado como por Estados Unidos? ¿Otros empresarios de aquí? ¿Gente de Wiseline posiblemente? Clientes que se han acercado con nosotros y que les decimos que no. Entonces, pues yo creo que esos, ¿no? O sea, que te dicen, ¿por qué no quieres trabajar conmigo? Porque pues la gente está trabajando full time para Estados Unidos. Entonces cuando te dicen, pues qué digo, ¿no? Bueno. Por cierto, quiero remarcar el punto de que el equipo de Podcastination no tiene nada en contra de Wiseline. Incluso si tenemos escuchas de ahí, está muy a todo dar. Qué bueno. Les doy la bienvenida. Les abro los brazos completamente. Nos tomamos. ¿Qué? ¿Estoy bien? ¿Qué? Mi productor, José Carlos Aispuro, agarra el micrófono y habla. ¿Qué pasó? ¿No estaría bien hacer como una... ¿Hacemos un corte? Ok, vamos a hacer una... Te paró a la mitad. Vamos a hacer una pausa virtual. Es que no le caen bien los de Wiseline, esa es la onda. O sea, sí, o sea, en cuanto empiezo a decir algo yo de quiero Wiseline, ser muy honesto con ese tema. O sea, yo no tengo problemas con la compañía per se, ¿no? Vamos a irnos a un corte. Y cuando regresemos, vamos a escuchar qué rollo con Wiseline y Cristian Domínguez. Estamos en Podcastination. No se vayan. Estamos de regreso en Podcastination. El único podcast que se llama Podcastination, no lo busquen en Google, es el único podcast que se llama Podcastination. No es cierto, hay como otros 7. Hay uno que es hindú, hay uno que está en Sudamérica. ¿Es neta? ¿Es neta? Sí, la verdad es que estoy buscando en Google, güey, ahorita. Si búscalo en Google y te va a salir uno que está en India. Pero el punto es ser más popular que ellos. O sea, en el punto en el que sea más popular que ellos no van a importar, ¿sabes? O sea, nadie va a buscar Podcastination, primer resultado, Podcastination Maniac. ¿Sabes? La industria, la pura verdad. Aquí el podcast que está como con el megáfono, ¿no? Diciendo como las netas de la industria, ¿sabes? Algo bueno es que si tú buscas Podcastination en Google, el que te sale de Spotify es este. Eso está chingón. Ahí está, difusión. Y eso es un buen momento para recordarles que estamos en Spotify y estamos en Apple Podcasts. Lo cual significa que estamos ya pretty much en todas las plataformas. Sí, sí, todo lo de Apple. Y Apple también nos pone a nosotros en Pocket Cast y un bonche como de apps de podcast. Cool. Entonces, la que usen, probablemente estamos ahí. Si no estamos en su app de podcast, pues nomás díganos para agregar el feed. Pero estamos haciendo lo posible por agregarlo a todo el mundo, a todos lados que se puedan para escuchar esos podcasts. Este podcast, pues, o sea, que escuchen este podcast. Entonces, estamos de regreso aquí en Podcastination y nuestro invitado es Cristian Domínguez, gran maestro, Führer del conglomerado de MNK, matriz de Maniac, compañía de desarrollo de software y aparte Führer está cagado, güey. Führer maestro, sí, ¿sabes? El de hasta arriba. No podemos hacer muchas referencias así como a los Führers. No, pues claro que no. Aquí nuestro ingeniero de sonido, Carlos Bazana, nos hace el favor de recordarnos que la página web del podcast. No mames, ¿tienen web?
Qué cabrón, güey. Podcastination.maniac.co. Eso es podcast, P-O-D-C-A-S-T, y nation, INATION.MANIAK.co. Si quieren como pues escribirlo, pues ya nomás regresen el tiempo a cuando deletree la página. Ahí pueden encontrar, es un feed también con los episodios que vamos a tener, y también pues nuestras redes sociales, que son Podcastination N en Twitter y Instagram, y en Podcastination en el Facebook pueden ver fotos detrás de cámaras, detrás de los micrófonos. Felicidades, güey, está de huevos. Gracias, güey. Sí, aquí estamos echándole todas las ganas del mundo a esto del podcast. Déjame, le doy su like. Sí, por favor. No, like, follow. Un follow. Es difícil decir follow porque toda la banda piensa que estoy diciendo follow, ¿no? Entonces, no sé qué estés pensando. Denos un follow en Twitter. Estamos aquí con Cristian Domínguez y antes del break estábamos hablando del gran tema áspero de la noche. Es muy cagado, güey. Es una carrilla local. ¿Son tu competencia? Nah, claro que no. Wiseline es como en su momento era IBM para Apple, ¿no? ¿En qué sentido? Sí, hay una foto incluso muy cagada que sale Steve Jobs pintando el dedo abajo de IBM. No sé si la han visto. Creo que la he de haber visto por ahí. Ajá. Está muy cagada. Sí, existe esa carrilla interna. O sea, que a mí la neta es que no tengo ninguna bronca con eso. Con Wiseline ni nada. Es cuando ellos llegaron aquí a Guadalajara, ellos estaban reclutando personal. Entonces, pues obviamente para nosotros era muy complicado poder igualar las ofertas que todas estas compañías grandes hacían, ¿no? ¿Cuánto tiene que llegó Wiseline aquí? No sé, no tengo el dato exacto, pero pues evidentemente para nosotros pues fue como simbrarnos, ¿no? Entonces, yo creo que le han aportado un chingo a la industria en ese aspecto, en el aspecto de las prestaciones, de todo lo que le ofrecen a la gente que trabaja con ellos. A mí se me hace chingoncísimo porque además eso puso un estándar para otras compañías, ¿no? Y estaba muy cagado porque había otros compañeros que tenían empresas como Maniac que decían, es que hay que unirnos y destruir. Y yo les decía, a ver, güey, hay que ver las cosas de una manera diferente, ¿no? O sea, si ellos están poniendo esos estándares de contratación y están ofreciendo todo eso, hay que ver cómo llegamos nosotros a poder competir elegantemente con eso. O sea, no nos vamos a poner a unirnos y hacer una asociación y esas mamadas. Claro. O sea, más bien es para derrocar. Claro, o sea, ve cómo mejoras tus procesos, ve cómo le pagas mejor a la gente, ve cómo le das más prestaciones a la gente y entonces cómo puede ser más atractivo para la gente que trabaja contigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues de ahí sale una carrilla interna, pues sí, al principio pues te pega, te simbra. Uh-huh. Y la ideología es diferente, ¿no? O sea, ellos tienen esa ideología de maquila, uh-huh, ¿no? Y nosotros no. Entonces, pues como yo te digo, las personalidades de las compañías son completamente diferentes. Y no, pues no, yo no convivo con esas ideologías o esas personalidades, ¿no? Ya. Esa es la diferencia. Entonces aquí todo el mundo me tira carrilla, cabrón, de que no, es que no digan Wiseline. Está cagado, güey, pero sí, no tengo ningún problema. Y hay mucha gente que estuvo en Maniac que ahora está ahí en Wiseline y que son amigos míos y les tengo mucho aprecio, ¿no? Y hay otros que estuvieron en Maniac y que están ahí que no les tengo aprecio, ¿no? Ya, sí, hay de las dos sopas, ¿no? Sí, claro, me imagino. Y también yo no concuerdo con la filosofía de su CEO. Lo he estado con él un par de veces y también no es como que nos llevemos muy bien. Uh-huh. Entonces, pues ese creo que es la ideología que le comparte o que le imprime a toda la compañía. Entonces, por eso digo que no hay personalidades compatibles, ¿no? Ya. Pues es eso, pero X. O sea, nosotros somos Apple, ellos son IBM. Ya, o sea, está cool eso. Entonces, o sea, cuando Apple era muy pequeño, ¿te acuerdas? Y IBM era como un pinche monstruo. Uh-huh, uh-huh. Que sigue siendo, ¿no? Sí, sigue siendo un monstruo. Y a eso me refiero, no, o sea, evidentemente no es comparable, uh-huh, pero nosotros estamos como más enfocados en diseño, más en el sentido común del desarrollo. Claro. Es mucho más petit, más cercano, hay mucha más camaradería,
Bueno, hay muchas otras cosas. ¿Cómo has sentido esos roces de filosofía? Porque, o sea, has mencionado ya varias veces tus relaciones con otras personas de la industria. Es claro que tú tienes como una ética de trabajo, una filosofía de cómo debería funcionar o cómo debería trabajar una empresa, que es más bien la tienes muy fuerte. O sea, tienes muy claro como lo que quieres de tus empresas y de tu relación con los demás. ¿Cómo has experimentado eso y cómo ha afectado como tus relaciones con otros entrepreneurs, con otras personas que tienen empresas, con posibles como socios que pudiste o no haber tenido en la historia de Maniac? Pues, o de MNK, pues. A mí personalmente me ha ayudado a quitarme como el lastre de las cosas que no necesitan mi atención, ¿no? Es decir, problemas tontos con los que no debes de lidiar. Cuando tratas de no tener filtro y eres mucho más directo y dices las cosas como son, yo creo que te quitas muchos problemas de encima, ¿no? Entonces te quitas muchos problemas de encima en el futuro, pero en el inter pues te tachan de este güey es muy conflictivo y eso, o sea, no se dan cuenta o no ven cuál es el por qué haces las cosas. ¿Te interesa comunicar la filosofía de Maniac? Claro, por supuesto. Hay muchas partes de la filosofía de Maniac que a mí me interesa como que la gente sepa, ¿no? O sea, la primera es, yo amo, adoro a mi país y parte de que no quiero ser solo una maquila para Estados Unidos es tratar de llevar el nombre de México en alto. Y esa es una de las cosas que a mí me apasiona, ¿no? Es algo que a mí me mueve, ¿no? Y cómo podemos hacer y enterar al mundo de que hay ingenieros increíbles y de los más chingones en México. Y eso a mí me llena de orgullo, ¿no? Y es una de las cosas que es parte de la filosofía de Maniac. Y quiero que la gente lo sepa, por supuesto. Tratar de ser un poco más, pues, directos, honestos, auténticos. Queremos ser como somos, no como nos dictan que debe ser, ¿no? Entonces por eso a veces entro mucho en conflicto con ciertos empresarios, porque a veces insisto, ¿no? O sea, digo las palabras o las cosas sin filtro y se ofenden. No es con ningún motivo de ofender a nadie, pues simplemente es como es, ¿no? Y nosotros tenemos esa personalidad y quien quiera jugar con nosotros así está chido y quien no, pues ni modo, no pasa nada. Pero a veces hay gente que lo toma muy personal, ¿no? Entonces, ¿Te has basado en algo para crear como esto? ¿O es como tú siempre has sido? Yo siempre he sido así, desde pequeño. Rigoberto. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Siempre he tratado de ser muy, muy directo, muy honesto. Incluso había amigos, uno de mis mejores amigos de toda la vida me decía que yo era lo que todo el mundo pensaba, pero nadie decía, güey, ¿no? Y yo era el güey que lo decía. Trato de no ofender a nadie en el camino, obviamente. Pero, insisto, creo que cuando eres más directo y más así, más auténtico, tratas de no aparentar ni impresionar a nadie, creo que te quitas muchos problemas en un futuro, ¿no? A lo mejor te ganas un par de peleas en el camino, pero más adelante, pues, te ahorras muchos problemas. Entonces, sí, siempre he sido así, pero también es muy cagado porque la gente con la que hemos empezado a tener esfuerzos colegiados y mis socios, mis amigos, la gente que está aquí, pues yo creo que se une también porque así somos, ¿no? Entonces cuando eso sucede, pues eso se empieza a hacer más grande, cabrón, ¿no? Y ya entonces ya somos un grupo de personas que es así y que se sienten cómodas porque así es la personalidad de la compañía y eso se vuelve más grande. Entonces yo creo que eso también alimenta, ¿no? Ya. ¿Has estado involucrado? Hay un tema del cual yo estoy terco de que quiero hablar desde que estábamos planeando este episodio. Y es esta onda de la ciudad creativa digital, pero no sé qué tan involucrado hayas estado en ello, hayas escuchado al respecto. O sea, sobre los intentos del gobierno como de hacer el Silicon Valley mexicano. Aquí ya más allá de marketing, ¿qué opinas como las acciones que se tomaron, los cambios de gobierno que hubo, etcétera? Porque te debieron haber afectado, igual como empresa que trabaja aquí o no. No, la verdad es que no me afectó en absoluto. Vale. Trato de ser muy, muy alejado al tema del gobierno. Yo siempre digo que las empresas que dependen del gobierno son flojas. Flojas en el sentido de que las cosas pues se les facilitan mucho cuando hay personas que están en esas cúpulas de poder, pero cuando ya no están, o sea, se hicieron tan cómodas que todo les resolvieron y todo les regalaron, ¿no? Y cuando ya no están ahí, entonces es cuando empiezan a tener problemas, ¿no?
y deben de ser muy hábiles para volver a colarse y renovar esas relaciones, ¿no? Entonces yo creo que eso no es bueno para las compañías y por eso trato de mantenerme alejado de esos temas políticos, ¿no? O sea, no quiero caer en esa tentación de conocer y que te digan, sí, mira, ahí es que te doy y te concesiono y mejor no, cabrón. O sea, yo prefiero chambear, salir, vender, crear y tratar de hacer crecer a la gente que está alrededor mío, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, no me quiero hacer cómodo en un tema de tener conocidos en el gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea, no es algo que a mí me llama la atención. No lo necesitamos, estamos bien como estamos, no le debemos nada a nadie. Ajá. Entonces, pues está chido. ¿No está persiguiendo el SAT de repente? ¿No qué? ¿No está persiguiendo el SAT de repente? Siempre. Siempre. Uh-huh. Esos güeyes persiguen a medio mundo. A mí también me persiguen, ¿no? Cuando... No, y eso, fíjate, es otra de las cosas que sí tratamos de hacer muy bien, ¿no? O sea, ser muy, muy organizados con esos temas, ¿no? O sea, también sabemos que hay muchas compañías que están medio sketchy en ciertos esquemas, entonces también nosotros tratamos de poder hacer todo lo mejor posible para evitarnos esas broncas en el futuro, ¿no? ¿Cómo ves el ambiente, o sea, como no gubernamental, pero el ambiente en general para el emprendedor mexicano en cuanto a, no sé, impulsos del gobierno, en cuanto a los lineamientos a los que tienes que atenerte si empiezas una empresa pequeña, mediana, comparado con el vuelo que ya traen otras empresas grandotas? Qué difícil. Fíjate que es algo de lo que siempre me he abstenido, incluso en mis redes sociales personales, etcétera. Nunca comparto comentarios políticos. Ya. En entrevistas, en conferencias que han preguntado acerca de mi posición, acerca del gobierno y de muchas otras cosas. Yo creo que la gente que se esperanza de que el gobierno le solucione los problemas no llega muy lejos. Ya. La gente debe de tener ese impulso propio, ¿no? Uh-huh. Y debe de hacer lo que hace y hacerlo bien a pesar, en contra o a favor o como sea del gobierno. Entonces, no creo que el gobierno debería de jugar o esté jugando un factor específico en el desarrollo o no desarrollo de esas compañías. Las compañías que van a ser exitosas son exitosas por la gente que forma parte de eso y que tienen algo muy metido en la cabeza y que en algún momento lo van a lograr. No es una dependencia, no deben de depender del gobierno. O sea, creo que deben de quitarse y sacudirse esas cosas de la mente, ¿no? O sea, no, yo conozco muchos empresarios muy chingones que fueron o que han sido y que siguen estando ahí con el PRI, con el PAN y con cualquier partido gobernando en la presidencia y en la gobernatura y lo que tú quieras y siguen siendo líderes de mercado. Entonces, para aquellas gentes que realmente quieren obtener sus objetivos y son capaces de salir adelante, lo van a hacer independientemente sea o no el gobierno. O sea, si estamos esperanzados a que fulano de tal nos dé, pues está cabrón, ¿no? O sea, volvemos al tema, ¿no? O sea, se vuelven cómodos. Claro. Entonces, y depende esa parte de claro, o sea, no hay necesidad, ¿no? O sea, y si no funciona aquí en el país, pues te vas a Estados Unidos, que fue lo que hicimos, ¿no? Uh-huh. Y no porque no funcionara, pero es una manera de seguir buscando cómo crecer. No, precisamente cuéntanos por qué fue esta decisión de ir a Estados Unidos. O sea, porque ya mencionas que es un parteaguas, hubo una diferencia entre cómo hacían las cosas o cómo se trataban las cosas en la empresa antes y después. ¿Cómo llegas a esa decisión? No hay un porqué específico de contra México, al contrario. Esto se da porque una vez yo viajo con mi esposa a San Francisco de vacaciones y tenía un amigo que estaba viviendo allá y entonces en San Francisco se respira esa magia de la startup y de las nuevas empresas y de que ahí está Facebook y Twitter y todas estas compañías. Y entonces por primera vez yo llego a San Francisco y veo que existe todo eso y veo la magia y veo que vas en el tren y te encuentras al güey que inventó Ruby on Rails, cabrón, o vas y encuentras a un güey que hizo un plugin para Adobe, ¿no? Y que está ahí Lucasfilms y que hay tanta magia y tantas cosas chingonas que después de ese viaje dije, yo tengo que estar aquí. Claro. O sea, no era nada de, ya no quiero estar en México, ¿no? O sea, fue la neta es que algo muy casual, o sea, fue mucha casualidad que llegamos a San Francisco y vi que había tantas cosas tan chingonas que dije, no mames, tenemos que trabajar aquí. O sea, claro, si queremos seguir creciendo profesionalmente hablando, tenemos que venir para acá. Y aquí es lo mejor de lo que hay. Entonces, tengo que buscar la manera de llegar aquí. Eso fue verano 2013.
verano 2014 ya estábamos buscando clientes en San Francisco. Órale. No, pues relativamente rápido también. ¿Cómo sientes el ambiente empresarial? No has trabajado en San Francisco, ¿no? O sea, realmente has ido, va a haber clientes y así, pero ¿cómo sientes el ambiente allá? O sea, ¿es más competitivo? ¿Es más...? Porque ya mencionaste que hay muchísimo más IP, por ejemplo, ¿no? O sea, propiedad intelectual se genera más, se desarrolla mucha más. Mucha inversión. Hay mucha inversión sin ser tan gandallas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí también creo que es un tema importante, ¿no? O sea, tú vas aquí con un inversionista y te dice, sí, claro que sí, te doy tantos millones de pesos o tantos miles de pesos por el 50% de tu compañía. Y dices, no mames, güey, o sea, ¿eso qué, cabrón? ¿No? O sea, quieren ser muy, muy ventajosos. Y ahí, por ejemplo, puntualmente en San Francisco hay una mentalidad muy diferente de las inversiones, de las startups. Quieren mantener evidentemente y muy inteligentemente a los emprendedores motivados. Y no vas a mantener un emprendedor motivado si quieres abarcar el 50% de la compañía, ¿no? Entonces, en el tema empresarial tengo la fortuna de conocer a diferentes empresarios ahí en San Francisco, clientes de nosotros. No son mejores que nosotros. Que eso es lo más cagado, ¿no? O sea, nos han creado una mentalidad de Estados Unidos es lo más cabrón del mundo, ¿no? El primer mundo y NASA. No mames, güey, o sea, MIT. Güey, conozco yo gente muy chingona que trabaja aquí con nosotros, que es 1000 veces mejor que mucha gente que trabaja en Estados Unidos. Y entonces, cuando tengo ese pensamiento, cuando yo volteo, o sea, porque yo estoy como arriba de una barda y veo para acá y para allá, ¿no? Arriba del muro, ¿no? De Trump. El muro de Trump, ajá. Entonces veo para acá y digo, no mames, qué chingones compañeros de trabajo tengo. Y entonces veo para allá y los güeyes dicen, no mames, nosotros necesitamos gente muy chingona para que haga lo que nosotros queremos desarrollar. Digo, no mames, o sea, no se dan cuenta de lo chingón que tenemos en México y cómo aportaríamos a ese ecosistema. Entonces es parte de lo que estamos haciendo y hay mucha gente que sí, evidentemente es muy capaz en Estados Unidos, pero también no hay ninguna diferencia. O sea, en México hay gente muy chingona y es igual o mejor que lo que hay allá. Entonces, pues no, o sea, pues no, es lo mismo. No hay como, es que los empresarios, ¿no? O sea, evidentemente sí hay una infraestructura de inversión monetaria, de créditos muchísimo más baratos con los bancos y muchas facilidades para los empresarios que los ayudan a hacer lo que son el día de hoy, ¿no? En Estados Unidos. En México no existe esa facilidad. ¿Me explico? Entonces, tú puedes sacar un crédito en el banco en Estados Unidos por un 4 o 5% anual. 7%. O sea, en México hay bancos que te dan créditos con el 20 y tantos %, cabrón. Y dices, no mames, güey. O sea, qué pedo, ¿no? Sí. Entonces, esas líneas de crédito, pues también esos intereses y todo eso destruye el empresario mexicano. Esas son como esa manera de facilitar. Eso es lo que es diferente en Estados Unidos. La gente no es diferente. O sea, yo creo que hay gente muy chingona en México y es lo mismo, cabrón, ¿no? Es lo mismo o mejor. Porque además aquí tenemos sentimientos. Pura opinión fuerte en el podcast. ¿Cómo vamos, querido fuerte productor Pipiripi? Sí, vamos chido. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Tienes miedo, Pepe Piu, de mis statements? No, para nada. Por favor, continúen. Tengo una pregunta y suena un poquito como una pregunta cliché, pero creo que la podrías llegar a transformar en algo como que no va a ser cliché, pero consejos para banda que quiere hacer su empresa. O sea, consejos para alguien que está saliendo de la carrera, ¿no? O sea, o que está en el último semestre de la carrera, que ve este abismo de la vida laboral y dicen, tengo como que sobresalir, tengo como que hacer mi propia cosa. Cosas que tú te hubiera gustado que te dijeran a ti cuando saliste o bien solo como háganlo, chavos. O sea, pero la respuesta a esta pregunta. Pues la primera es aviéntense a hacerlo, ¿no? O sea, sea lo que sea, inténtalo. O sea, sin miedo, ¿no? Y la segunda es sean auténticos, güey. No chupen huevos, güey. ¿No? O sea, construyan lo suyo, impriman esa personalidad de lo que tienen y de lo que quieren hacer y sigan adelante. O sea, no quieran quedar bien con nadie. ¿No? Esa
esa autenticidad los va a llevar mucho más lejos que querer quedar bien con cualquier otra persona, ¿no? Esas dos cosas yo creo que son fundamentales y también hay cosas como, o sea, no tienen que trabajar 24 horas al día, o sea, hay que ser como un poco más estratégicos. Digo, hay varias, ¿no? Pero esas son como las dos primeras serían esas, ¿no? Cuando empezaste, ¿te mataste trabajando? Sí, la verdad, al principio sí. Porque cuando estás buscando ese sentido, ese foco, ¿no? Pues haces de todo, cabrón. Y al hacer de todo, pues te llevas una putiza, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tomó antes de que tuvieras un ritmo normal? Que es normal, güey. Pues un horario. No, sigo sin tener horarios, güey. Okay. O sea, sí, es bueno, que también no puedes esperar tener horarios, porque si de repente el fin de semana hay algún problema y te hablan y te dicen, oye, pues está pasando esto, pues no es como que digas, ay, no me molesten, güey, no, es sábado. Ajá. Pues no, güey, o sea, hay que sacar el pedo adelante, ¿no? Ajá. Conforme empieza a haber más infraestructura, pues es más sencillo, ¿no? Tener esos espacios. Pero pues antes había que arreglar de todo y tenías que entrarle a todo. Entonces, pues por eso yo creo que la gente dice, sí, te tienes que chingar muchísimo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no puedes ignorar el hecho de que existe un problema y darte la vuelta. Pero poco a poco, conforme vas construyendo esa infraestructura, pues, los tiempos son mucho mejores, ¿no? ¿Alguna anécdota de cuando estabas empezando que sea como particularmente... Uy, un chingo. Sí, güey, muchísimas, ¿no? Tengo varias. Panamericanos 2011. Panamericanos 2011. Maniac trabajaba para Telcel y hacíamos cosas de tecnología interactiva para sus BTLs, ¿no? Y estábamos en Chapultepec, en el corredor de Chapultepec, y estábamos haciendo una aplicación que era como un Pong que manejabas desde el teléfono a una pantalla por medio de WebSockets, me acuerdo. Y el peor día, cabrón, no mames. Había rentado unas cámaras para grabar todo el desmadre y pues posteriormente presentárselo a Telcel. La gente corporativa de Telcel venía aquí a Guadalajara para checar cómo estaba todo el tema de Panamericanos. Y se iban dando como vueltas, ¿no? En los diferentes puntos en las canchas, en las activaciones, en muchas cosas. Día lloviendo, ¿no? O sea, ese día lloviendo, traía las cámaras en el carro. Evidentemente, como estaba en la zona de Chapultepec, pues no había mucho lugar para estacionarse. Todo, cuando llego al lugar donde estaba la pantalla, todo estaba mojado, porque había amanecido lloviendo, todo estaba mojado, todo estaba del carajo. En cuanto llegué y estaba todo hecho un desmadre, llega la gente de Telcel y ve todo hecho una mierda. Y luego a la hora de que quiero irme de ahí, quiero llegar a mi carro, y mi carro se lo había llevado al corralón, güey. No. O sea, no mames, güey. O sea, había sido una tras otra, que decía, no mames, güey. O sea, traigo las cámaras en el carro que ni siquiera son mías, las rentamos. Es un equipo carísimo. Estos güeyes de Telcel están emputadísimos, güey, porque sus pinches están hasta patas para arriba. La pantalla se va a chingar porque se está mojando. O sea, no mames, güey. Fue horrible, cabrón, ¿no? Fue de los peores días de mi vida. Y la pasé muy mal. Sí, y al final todo se arregló. Obviamente no solito, se fue arreglando un pedo, pero era imparable. O sea, era día y noche, ¿no? Y las cosas, bueno, salieron adelante, se solucionaron y salió mucho mejor, ¿no? De lo que incluso habíamos esperado. Entonces, pero sí, o sea, y como esas tengo un chingo, cabrón, ¿no? Tengo una con el actual CEO, güey, que está muy cagada, güey. Dale. No puedo decirla, no puedo decirla. No te creas. El güey perdió su pasaporte. No. El güey perdió su pasaporte, güey, en el aeropuerto. Estábamos en San Francisco y veníamos para Guadalajara, a punto de subirnos al avión. Bueno, pues sus pasaportes para regresar a México, no sé qué. Y entonces el pan mete la mano a la bolsa y dice, no traigo mi pasaporte. No mames, güey, ¿cómo que no traes tu pasaporte? No lo encuentro. Y eso que empieza a buscar desesperadamente en las bolsas, entonces, o sea, en lugares que ni siquiera iba a estar el puto pasaporte, güey. Claro, ¿no? Buscas en todos lados ya. No había pasaporte, güey. ¿No? Entonces, era sábado, no había una institución que nos pudiera expedir un pasaporte inmediatamente. Y bueno, fue todo un caos, ¿no? O sea, tuvimos que ir, venir, hacer, llamar. Volamos a
San Diego y luego de ahí cruzamos a Tijuana y luego otro vuelo de Tijuana a Guadalajara. Fue un cagadero, güey. Pues estuvo muy cagado, estuvo muy chido. O sea, bueno, ¿cómo se pasa uno sin pasaporte? Así como por curiosidad. ¿Qué pasa si pides el pasaporte? ¿Qué tienes que hacer? La neta no me esperarte? acuerdo qué fue lo que hicimos, pero creo que en San Francisco tuvimos que sacar un pasaporte por medio de gente de relaciones exteriores. Vale. No sé si era momentáneo, no sé qué. Ajá. No me acuerdo cómo solucionamos el pedo, o sea, porque fueron tantas permutaciones, güey, que decía, bueno, opción 1 hay que hacer esto, ¿no? Pues ahí vamos, no, pues no funciona. Y así nos fuimos, no me acuerdo cuál fue la solución en general, pero nos expidieron un pasaporte como temporal. Sí, claro. Ese mismo sábado, que Ya, estaba ya. abierto Relaciones Exteriores, pero México no me acuerdo qué era. Y luego volamos de San Francisco a San Diego, porque ya me acuerdo por qué tomamos un vuelo de San Francisco a San Diego, porque si esperábamos, creo que había vuelos hasta dentro de 3 o 4 días, o sea, teníamos que estar ahí en San Francisco un chingo de tiempo, entonces decíamos, puta, ahora hay que agarrar otra ruta, güey. ¿Cuál? Claro. Pues hay que agarrar a San Diego y luego cruzamos y luego de ahí tomamos un vuelo y fue un Sí, toda una desmadre, güey. técnica. Cabrón, Sí, sí, muy cagado, güey. Híjole. Pero chido, o sea, son esas cosas que no se te olvidan y que guardas eternamente, cabrón, ¿no? Ah, qué suave. Imagino que también todo eso te ayuda como para tener experiencia para que sigue, ¿no? De que, Sí. Pues ya a nadie se le vuelve a perder el pasaporte 2 veces, creo yo. Sí, espero. hay banda Experiencia que sí. patrocinada por el PAN. Experiencia patrocinada por el PAN, quien ya tuvimos en el episodio 1 del podcast. Muy cagado. ¿Qué pasó, PPDP? ¿Quién me está diciendo algo? Llevamos 1 hora. ¿Y luego qué? O sea, ¿me odias? O sea, ya te caigo mal porque llevamos 1 hora. Nos estás limitando, güey, con tus chapetes, güey. No, claro que no. Güey, esos chapetes impanen, güey. Sí. Oye, la verdad, déjame decirte que estoy muy orgulloso de esta onda aquí. O sea, todo el mundo está en su rollo. Tenemos audífonos. El único que tiene audífonos. ¿Tú estás audífonos? No, no estás escuchando como acá, ¿no? No, ok. Bueno, pues no, el único es el Josecito, quien es Güey, pinche historia para la posteridad y todos en su teléfono, güey. No, claro que no. Yo veía a esos güeyes que estaban así con Jesús en la boca, literalmente. Está cagado, güey. Se tiran así, se tiran el uno al otro en la boca. No, eso, bueno, lo podemos cortar. Ay, güey. Ok, y ahora me gustaría saber un poquito el cambio que ha habido de que eras CEO de Maniac. Uh-huh. ¿Llevas cuántos meses de haber dejado ese puesto? Como 2 o 3 meses. ¿Y cómo ha sido la transición? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué cosas extrañas y cosas no extrañas? Mire, yo creo que he tenido una gran fortuna de estar rodeado de un equipo muy bueno. Y eso ha facilitado mucho las cosas, ¿no? Mm. Entonces, el equipo del que estoy rodeado ha sido tan bueno que esa transición ha sido mucho más... Hemos caído como más en suave, ¿no? En colchón. Y eso ha sido pues muy, muy bueno para la transición. Esa es una. ¿Qué cosas extraño? Nada. Ah, huevo. Nada, no, pues la mejor decisión, entonces. No, ¿qué cosas extraño? Extraño muchas cosas. Extraño estar con la gente. Extraño esas idas a las alitas, güey. Extraño mis comidas los viernes, que todavía puedo estar, pero estoy ya viendo otras cosas que no necesariamente estoy cerca de la gente que está aquí en Maniac. Y eso yo creo que es lo que más extraño, güey. Estar en esa cercanía con mis compañeros de trabajo. Eso es, porque ya ahora las cosas nuevas que estoy haciendo, pues no están ellos, ¿no? Entonces creo que a veces me hacen falta, güey. Ya. Eso es yo creo que es lo que más extraño. Ya. ¿Cómo es? Eso es un poco más como del contexto que hablábamos antes de empezar el programa, pero hablábamos de que tienes a parte de tu familia trabajando ahorita en el corporativo o en alguna de las empresas, como no sé si así estoy correcto en esa suposición. Sí, al principio, bueno, somos 5 hermanos. Al principio todos estábamos trabajando aquí. Y bueno, en el camino... ¿Esto en qué punto de Maniac fue? O sea, ¿empezaste con toda tu familia? No, empecé solo y luego invité a uno de mis hermanos a ser socio de la compañía. Que él es Carlos, que es el que maneja toda la lana. Amo y señor. Amo y señor. Shogun de la lana, Führer del dinero, ¿no? Sí, güey. Sí, el que tiene el control del dinero tiene el control de todo. Sí. Que yo creo que gracias a él
estamos donde estamos, porque si no, yo creo que me hubiera gastado todo en celulares, güey, o... Te laten los celulares, según he escuchado. Poquito. Sí. Cada 2 semanas compro un teléfono nuevo. Entonces, sí, ya veo, ok. Sí, ya me hubiera gastado todo. Entonces Carlos le ha metido muchísimo orden al negocio, cosa que yo no tengo. Uh-huh. Entonces él fue el primero que se vino para acá. Y luego fue Isa, que es la que maneja toda la parte de cuentas, como pagos, etcétera. Y luego fueron mis otros 2 hermanos, que bueno, al final cada quien hizo lo suyo aparte y pues no funcionó y nos quedamos nada más Carlos, Isabel y yo, ¿no? Uh-huh. Son los que actualmente estamos aquí. Y Isabel está en una empresa que se llama 2Bits, que es la parte administrativa, financiera, etcétera. Y Carlos está dirigiendo esa compañía. Y bueno, que trabajan para el corporativo, ¿no? Uh-huh. Así es como está la división. ¿Y cómo sientes ese rollo? Bien, porque más que ser un compromiso familiar, que es lo que a veces creo que sucede con algunas otras empresas, son una gran ayuda. Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Uh-huh. Ya lo vi con estos otros 2 personas que también estaban aquí, uh-huh, y se sentía diferente, ¿no? Y ellos, tanto Carlos como Isabel, aportan muchísimo a la empresa, al corporativo. E insisto, o sea, no son un compromiso familiar, son una gran ayuda, ¿no? Sobre todo Carlos es un pilar muy fuerte para mí. A mí me aterriza en muchas cosas, ¿no? Tanto personal como profesionalmente, y él me ha ayudado mucho en muchas cosas, en temas de orden, de lana, de varias cosas, ¿no? Que te digo, si no, pues ya me hubiera gastado todo en pinches teléfonos, güey, o lo que tú quieras. ¿No? Todo el dinero de la empresa en teléfonos. Sí, eso hubiera estado cañón, ¿no? O sea, bueno, pues puedes dar acciones como teléfonos, o sea, en vez de que... Algo así va a terminar haciendo. Sí, yo creo. ¿No has pensado nunca entrar a hacer teléfonos? No, fíjate que sí se me ha ocurrido, güey, pero lleva mucho trabajo, mucho problema. Sí, es un negocio complicado. Sí, hay que enfocarnos. Sí, en cierto punto, yo en la carrera en algún punto llegué a ver que estaba muy de moda esto del teléfono modular. ¿Te acuerdas? Sí, el Motorola. Luego se convirtió en el Motorola, pero yo me acuerdo que originalmente era un Kickstarter, creo. Ah, sí. Que traían ahí. Los compró Google o no sé qué, ¿no? Creo que es probable que sí. Pues al final creo que el de Motorola salió de algo ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esa idea? Pues era buena en papel. Uh-huh. Pero yo creo que en ejecución habría sido complicada. Uh-huh. No lo sé. Tal vez no estamos ahí todavía. Ok. Pues creo que es el último de mis temas. Pues muy bien. Sí, ¿no? Que todo dar. Sí. Todo está perfecto. ¿No? Muy a todo dar. Cristian, quiero agradecerte que hayas estado como invitado. Nos costó un poco de trabajo tenerte en un horario porque eres un hombre muy ocupado, ¿no? No lo soy. Ustedes no se adaptaron. Führer de las juntas. Tengo que conseguir otra palabra, así como amo supremo. Gracias. De los appointments. Hereberto, Alberto, Rigoberto. Everardo está viendo. Roberto, Everardo. Como dice Cristian Domínguez, yo soy Alberto Moreno y quiero agradecer a Carlos Bozana, que estuvo como ingeniero de sonido, a José Carlos Aispuro, que fue nuestro associate producer, y a ¿José qué? ¿Mayón? Bañuelos. Sí, cierto, perdón. Y a José Bañuelos, que hoy nos acompañó como parte del equipo que nos ayudó a poner las cosas y que estuvo como apoyo general y como el guato de las redes sociales el día de hoy. Esperemos que nos pueda acompañar otros días en el podcast. Podcastination es una producción de Maniac. ¡Qué todo dar! A Maniac Company. A Maniac Network, ¿sabes? Así como Podcast Network. Próximamente, ya voy a hacer un comercial, ¿eh? ¿Vas a hacer un comercial? Sí. Dale. Próximamente 3650. Sí, estamos preparando No digas nada. Ok, solo se queda ahí como el teaser. Una vez más, Podcastination, yo soy Alberto Moreno, su host, y tuvimos a Cristian Domínguez de invitado. Quiero agradecer a todo el mundo en Maniac y a todos ustedes que nos están escuchando por seguir el podcast. En donde lo sigan, píquenle en donde dice follow o whatever para que puedan obtener los capítulos. ¿Neta sí nuevos? ¿Escuchan? ¿Sí hay alguien? ¿Sí hay audiencia? Sí, vato. O sea, venga, si están escuchándome, me están escuchando, creo yo. No sé cómo más decirlo. O solo somos los que estamos aquí. Ajá, o sea, ustedes me están escuchando, pero pues, o sea, si alguien está oyendo esto que estoy diciendo, significa que está escuchando el podcast y por lo tanto le puede dar seguir en cualquier plataforma y le puede dar seguir tanto en nuestro Twitter como en nuestro Instagram, que es Podcastination N, y en nuestro Facebook, que es Podcastination. Los episodios salen cada 2 semanas.
en nuestra página web podcastination.maniac.co, donde pueden ahí igual seguir el podcast, escucharlo online. Nos pueden streamear a través de Spotify, a través de Apple, a través de la plataforma que ustedes prefieran. Estaremos sacando episodios cada 2 semanas. Está perrísimo, felicidades. Muchísimas gracias. Y eso es todo por hoy. Y nos vemos en el siguiente episodio de Podcastination. Buen día a todo el mundo. Adiós. The podcast.